clase 7 de la unidad número 1 de análisis matemático 2, correspondiente al capítulo 15.6 del libro Cálculo. El tema de esta clase es derivadas de funciones compuestas. Para eso vamos a definir regla de la cadena, concepto que ya manejan desde análisis matemático 1. Entonces sabemos que la regla de la cadena es el conjunto de procedimientos que permiten obtener la derivada de funciones compuestas. Para el primer caso, para el caso 1, vamos a hacer un repaso de funciones de una variable. Tenemos el siguiente diagrama. Es decir, tenemos una función y igual a f de x, acá, ¿sí? Y depende de x, una variable que tiene a x como variable independiente. Pero a su vez, esta variable x, ¿sí? Vamos a activar el puntero láser, y que depende de x a su vez depende de otra variable que es de t. Acá se forma un camino. Este camino, que se llama diagrama funcional, me muestra la relación que existe entre las variables. Entonces, ¿qué se busca? Se busca, ¿sí?, determinar cuando pequeños cambios de t o cuando t cambia, ¿cuánto cambia i? Queremos encontrar la derivada de i respecto de t. Pero como i no tiene un camino directo hacia t, sino que hay que pasar por x, lo que se hace es esta composición, ¿no? Esta función compuesta. I igual a f de x, que x es igual, que x a su vez es función de t. Este diagrama funcional lo vamos a realizar siempre porque nos va a permitir, ¿sí?, establecer un procedimiento práctico en el caso de que tengamos más variables independientes. Sigamos con este ejemplo. Si f de x es diferenciable, que en este caso la palabra diferenciable se puede reemplazar por derivable al ser solamente de una variable independiente para un valor dado x sub 0, entonces el incremento que sufre y cuando x cambia se puede expresar como delta i. Este delta i, que es el incremento que sufre la función, es una combinación, por ser diferenciable, concepto que lo vimos en la clase de diferenciabilidad, es una combinación lineal de los incrementos de las variables independientes más un término que es despreciable frente al anterior. En este caso, esta expresión, lo único que hicimos fue sacar factor común delta x de la expresión ya conocida que ustedes tienen de la clase de diferenciabilidad. En este caso sabemos que el error, que depende de delta x por ser la única variable independiente, en este caso que depende de i, es un infinitésimo que es muy chiquito cuando, este error es muy chiquito cuando el incremento, o sea delta x, tiende al 0. ¿Qué quiere decir? Cuando delta x tiende a 0, que es el incremento de la variable independiente, este error se hace cada vez más pequeño con mayor rapidez que delta x. Por eso es infinitésimo de orden superior. Ahora, si x de t es diferenciable en un valor t igual a t sub 0, siendo x sub 0 el valor que toma la función en t0, entonces el incremento cuando t cambia, que es su variable independiente, lo podemos expresar de igual manera. Es decir, yo puedo poner que delta x también puede ser una combinación lineal de la variable independiente, en este caso que es t, la variable independiente, ¿sí? La misma expresión teniendo las variaciones más este término que es despreciable frente a la anterior. De igual modo, el error, en este caso es sub 2, que depende de delta t, este error es muy chiquito y tiende al 0 con mayor rapidez cuando delta t tiende a 0. Si reemplazamos en la última expresión en la precedente y dividimos por delta t, o sea, hacemos una combinación de lo que escribimos anteriormente, lo que hicimos fue, acá tenían a delta x, en este espacio pusimos la expresión correspondiente a delta x. Y a todo lo dividimos por delta t, ¿sí? Entonces nos queda esta, ¿sí?, multiplicación donde si calculamos el límite, fíjense que esto es una división que se transforma en un cociente incremental cuando delta t tiende a 0, ¿sí? Cuando delta t tiende a 0, que es el incremento de la última variable independiente que tiene ese diagrama funcional, estos términos, L1 y L2, también van a tender al 0. Entonces, dado que x de t es continua,
¿sí? En x0 por ser derivable o diferenciable en ese punto, cuando delta x tiende a 0, por lo tanto S1 también tiende al 0 cuando delta t tiende a 0. Básicamente lo que quisimos expresar, ¿sí? Cuando los incrementos de las dos variables independientes, tanto delta x como delta t, tienden al 0, que estos términos que contienen los errores, o sea, acá más el error es sub 1 y acá más el error es sub 2, cada uno correspondiente a delta t y a delta x, en el límite, cuando delta t tiende a 0, se van. Es tan chiquito que se desprecia. Entonces, ¿qué me queda? Me quedan los otros términos, que decir que al aplicar el límite de un cociente incremental, sabemos que es la derivada, por definición de derivada, y eso es igual al resultado que nos queda, la derivada de f respecto de x, acá queda la derivada de f respecto de x en el punto, por qué está acá, la derivada total de x respecto de t, que es esto, derivada de x respecto de t. Fíjense que acá todas las derivadas son derivadas totales, o sea, derivadas ordinarias de una sola variable independiente. No son parciales, porque acá solamente la dependencia es 1 a 1. Una variable dependiente, una variable independiente. Para cualquier punto x, donde xt y f de x son derivables, resulta que la derivada total de y respecto de t es igual a la derivada de y respecto de x por la derivada de x respecto de t. Fíjense que este procedimiento, ¿sí?, de hacer las derivadas, en este caso, donde el camino es un camino con una única opción de llegar de y hacia t, es el producto de las derivadas de cada una de las flechitas. Después veremos que este procedimiento se aplica para diagramas funcionales que se vayan complicando un poco más. Entonces vamos al caso 2, al caso que de funciones de más de una variable, ¿sí?, que son funciones correspondientes al estudio de este curso de análisis matemático 2. Sea z igual a f de x, y. Ya las conocemos, estas las reconocemos, son superficies en el espacio tridimensional, son funciones reales de variable vectorial, reales porque me devuelve un real, y de variable vectorial porque está tomando xy. Recuerden que el punto xy lo podemos asociar a un vector, ¿sí?, cuyas coordenadas de ese punto se transforman en las componentes del vector dado. Donde xy, a su vez, en este caso, son funciones de otra variable, de la misma, de t. Es decir, x es una función que depende de t, e y es una función que también depende de t. El diagrama funcional es el siguiente. Ahora tenemos dos caminos. En el caso anterior teníamos nada más que un camino. Ahora tenemos, para llegar desde z hasta t, podemos ir desde el camino que pasa por x y del camino que pasa por y. Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que deseamos obtener? Que sabemos que pequeños cambios de t o cambios en t hacen que z también cambie. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque al cambiar t, cambia x, cambia y al cambiar x, al cambiar y, también cambia z. Varía, no es que cambie, variaciones. Esta expresión de z igual a f de xy, con esta forma de escribir x igual a x de t, y igual a y de t, si repasan el apunte de funciones escalares, ¿sí?, teníamos el caso donde podíamos representar, ¿sí?, las ecuaciones paramétricas de una curva plana, y esto me está representando eso, ecuaciones paramétricas de una curva plana que está en el plano, acá x igual a x de t, y igual a x de t, y si la curva está en el espacio tridimensional, me quedaría z igual a f de xt y de t. Eso repásenlo, que nada, viene para que lo puedan ver, que esto nosotros podemos ver también cómo esto me está representando geométricamente, la interpretación geométrica es que es la intersección de la superficie z igual a f de xy, esta que está acá, con una superficie cilíndrica que tiene generaciones paralelas al eje z, o sea, que vendría a ser esto, directrices a una curva plana que tiene como ecuaciones paramétricas esta curva en el plano. Básicamente esto es una curva en el plano que proyecto paralelas para arriba, para z, ¿sí?, con directrices, se intercepta con z igual a f de xy, ¿sí?,
y esa es la interpretación geométrica de lo que estamos calculando ahora. Lo que queremos ver ahora es la derivada, la variación de esta función, ¿sí?, en esa intersección entre la superficie y esta superficie cilíndrica generada por estas ecuaciones de una curva en el plano, proyectada en el espacio. Cada variable sabemos que en este diagrama funcional que estamos interpretando está ligada mediante una flecha con aquella de la cual tiene dependencia directa, desde ya. ¿Cómo hacemos este diagrama funcional? Y bueno, sabemos que z es la variable, en este caso, dependiente. ¿De quién depende? Y ahí ponemos, depende de x, flechita para x, depende de y, flechita para y. ¿Por qué ponemos en el sentido siempre? Esto es un segmento de recta direccionado, tiene origen en la variable dependiente y tiene extremo, o sea, el sentido de flecha de la independiente. Z depende de x y de y. De igual modo, sabemos que x e y dependen ambas de la misma variable, en este caso t. Ahí podemos ver bien la dependencia entre las variables que están involucradas en este diagrama funcional. Si t varía, entonces varía x de t e y de t en su defecto. Por lo tanto, si varían x de t y de t, también va a variar z, que es f de x y. Si x de t es derivable para t sub 0, e y de t, que en este caso, para ese valor en t sub 0 obtiene x0, ¿sí?, entonces, de nuevo, como es derivable, podemos expresar el incremento que sufre, delta, acuérdense que es incremento, el incremento que sufre la función x para pequeños cambios de t. Y es una combinación lineal de los incrementos de la variable, en este caso de la variable independiente, es una sola variable independiente, ¿sí? Esta es la variación, ¿sí?, más un término que es despreciable frente al anterior, que es este que tiene el error. De igual modo, si de t es derivable para un valor t sub 0 y en ese punto t sub 0, el valor que toma la función lo denominamos y sub 0, entonces, de nuevo, el incremento que sufre la función, ¿sí?, lo podemos expresar por ser derivable o diferenciable como esta combinación lineal, ¿sí?, que es la variación de la combinación lineal de los incrementos, este es el incremento de la variable independiente más este término que es el error, que es despreciable frente al anterior. De igual modo, si z igual a f de xy es diferenciable, en este caso en un punto en el plano x0 y 0, entonces esta expresión es conocida, esta ya la tenemos bien detallada en la clase de diferenciabilidad. Acá pusimos derivable porque no teníamos necesidad del concepto de diferenciabilidad al ser solamente una variable. Pero cuando tenemos dos variables ya no nos alcanza decir derivable, esto ya lo sabemos, que pueden existir las derivadas parciales y no ser diferenciables. Tiene que ser más robusto el concepto, en este caso es diferenciabilidad. Entonces, el incremento que sufre z, cuando pasamos de un punto P sub 0 a un punto P próximo, es esta combinación lineal. No es tan parecida a la expresión porque lo único que cambió acá, a la expresión que ustedes vieron en la clase de diferenciabilidad, es que saqué factor común delta x, pero si vuelven a esa clase y lo ven, fíjense que es igual. ¿Qué hacemos ahora? En esta última reemplazamos a delta x por la ya conocida y a delta y por la ya conocida, porque ya sabemos cómo son los incrementos de x de t e y de t, entonces nos queda todo este producto. Ahora veamos un poquito. ¿Qué pasa? ¿Qué hicimos acá? Dijimos, ahora quiero ver cómo varía ya la variación delta, delta z cuando se incrementa t. Recuerden que z no llega con ninguna flecha directamente a t, pero pequeños cambios de t hacen que x de t y de t también sufran cambios y por lo tanto en su defecto z también tenga cambios. Entonces quiero ver la variación de z respecto de t. En el límite, cuando delta t tiende a 0, esto en el límite se transforma el límite de un cociente incremental y pensemos, ¿cómo nos quedaría? Nos queda, con el mismo razonamiento que hicimos en el caso 1, fíjense, que el error se desprecia frente al anterior porque cuando delta t tiende a 0, este término que está acá, L3, el error E sub 3, tiende al 0, ¿sí?, con mayor rapidez que delta t. Y también, como delta t tiende a 0 y t
depende de x, este término, ambos, ¿sí?, de los variables independientes, también va a tender al cero. Básicamente, los términos que tienen los errores, ¿sí?, son infinitésimos de orden superior porque tienden al cero con mayor rapidez que cuando los delta t tienden al cero. Entonces se me hace cero, se me hace cero, se me hace cero y se me hace cero todos los términos que tienen los errores y me quedan las expresiones de las derivadas. En este caso, al aplicar el límite, es el límite un cociente incremental, la derivada de z, o sea, los incrementos, los delta, se transforman en diferenciales. Eso también lo tenemos de la teoría. Entonces me queda que la derivada de z respecto de t, ¿cómo lo obtengo? Es igual a la derivada parcial de f o de z, fíjense que es lo mismo, la notación, respecto de x, por la derivada total de x respecto de t, más, este es el primer camino, la derivada parcial de f respecto de y por la derivada total de y respecto de t. Fíjense en esta expresión. En esta expresión tenemos dos términos. En estos dos términos, cada uno de los términos, fíjense, tenemos dos factores. Estos factores son correspondientes a las flechitas que teníamos en el diagrama que representaba, funcional, que representaba esta dependencia que existía entre las variables, ¿sí? Me permite ver de forma clara o indica la dependencia de las variables. Pero como f no solo, o sea, z, no solo depende de x, no puedo poner total de x, porque también tiene ahí. Por eso, como z depende de x y de y, este factor es derivada parcial. Pero como x depende solamente de t, ahí sí puedo poner derivada total de x respecto de t. Son detalles que tenemos que tener a la hora de mirar cuando ponemos las derivadas, ¿sí?, observando el diagrama funcional. Esta expresión me sirve o me representa la variación de f respecto de t en todo punto donde las funciones son diferenciables. ¿Por qué tengo que aclararlo esto? Y es una pregunta muy teórica. Porque estamos calculando, estamos reemplazando los incrementos que sufren las funciones mediante el concepto de diferenciabilidad, lo estamos reemplazando. Estamos diciendo que el incremento que sufre en este caso, como por ejemplo delta x, para pequeños cambios de x, de pasar de x0 a un punto próximo, a un valor próximo x, lo voy a poder expresar a través de una aproximación lineal. En este caso la aproximación lineal es esta que está acá, que es la combinación lineal, ¿sí? Lo mismo pasa con delta y. Esta expresión es válida siempre que la función en ese punto donde estemos calculando la derivada de funciones compuestas en un punto específico sean funciones diferenciables. Si no, esto no se aplica. Vamos al caso 3, que también es de funciones de dos variables, pero es otro caso. Vamos a tener una función f de x y, z igual a f de x y, que también va a ser una función de las variables x de y. Siempre vamos a trabajar con este tipo de funciones porque me representan superficies en el espacio tridimensional, pero en este caso x e y, ¿sí?, son funciones que tienen cada una las mismas variables independientes, pero en vez de ser una tienen dos. Es decir, el diagrama funcional, en este caso, es el siguiente. Z depende de x y de y, pero x depende de r y de s, e y también depende de r y de s. Al final del camino no hay una única variable, sino dos independientes. Pequeños cambios de r y pequeños cambios de s hacen que x e y cambien y por lo tanto va a haber una variación de z respecto a r y de z respecto a s. Queremos llegar, ¿sí?, a esa respuesta. Entonces, en este diagrama funcional, ¿sí?, lo que vamos a tener que tener en claro es la dependencia que tienen las variables entre sí, ¿sí? En el caso anterior, como terminaba en una sola variable, que era el caso de t, terminaba en una derivada total. Pero acá vamos a tener que prestar mucha atención por el tema de que va a terminar con derivadas parciales. Para poder trabajar en este caso, vamos a trabajar con los diferenciales, a diferencia de lo que demostramos en el caso anterior, que trabajábamos con los incrementos. Es decir, vamos a tener en mente
que cuando los incrementos de las variables independientes, estos que están acá, estas variables son independientes, son las variables independientes de x y de y respectivamente, ambas, ¿sí? Cuando hay pequeños, cuando estos incrementos tienden al cero, los infinitésimos, que son los errores, tienden también al cero si las funciones son diferenciables. De nuevo, vamos a trabajar con los diferenciales y no con los incrementos, sabiendo que si son diferenciables, los errores, ¿sí?, y los infinitésimos van a tender al cero cuando los incrementos de la variable independiente tienden al cero. Lo mismo va a pasar con x y con y, que en este caso son independientes de z. Por lo tanto, como vamos a considerar los diferenciales, sabemos que si el valor, ya si vamos a considerar los diferenciales, desde ya suponemos diferenciabilidad. Si no, no nos sirve nada todo este concepto. Si no es diferenciable en el punto que estamos calculando, entonces no podemos calcular esta regla de la cadena, el valor de la variación de la función en cada uno de los puntos, ¿sí?, si no es diferenciable. Solamente en aquellos donde es diferenciable. Si el valor de la variable r y s se modifica, lo que dije hace un ratito, entonces también se modifica el valor de x y de y. Si estas son funciones diferenciables y lo estamos afirmando, se puede considerar entonces el diferencial x y el diferencial y con lo que ya sabemos, ¿sí?, que es esta expresión que está acá. Estas son las expresiones de los diferenciales de x y de y. Si no les resulta conocido, esto ya lo vimos en la clase de diferenciabilidad, ¿sí?, y lo único que estamos cambiando es los nombres de las variables. Es como si esto se llamara z en vez de x, esto es x y esto es y. Traten ahora de extrapolar lo que ya vimos en funciones con dos variables llamadas x e y. A partir de ahora podemos cambiar el nombre de la variable, lo único que tenemos que tener en claro es la dependencia funcional, el diagrama funcional de cada una de las variables. En otro ejercicio se van a llamar presión y temperatura, ¿entienden? Uno llama XY, y eso ya lo sabemos, XY puede ser cualquier cosa, ya sea algo geométrico o físico. Toda esta interpretación que estamos viendo ahora, que es una interpretación geométrica y algebraica de las derivadas, lo vamos a ver aplicado a ejercicios donde tenga una interpretación física. Y van a ver que el procedimiento es igual y lo único que estamos renombrando o dándole un sentido, ¿sí?, una valoración cualitativa a cada una de las variables, ¿sí?, o me representará la variación de la población respecto del tiempo, ¿sí?, y esto nos va a llevar de salir del concepto tan geométrico y salir de lo abstracto para poder extrapolarlo a algo real y físico, que es lo que sirve toda esta explicación y todos estos temas, poder trasladarlo a algo físico y real. Sigamos. De igual modo, al modificarse los valores de x y de y, se modifica el valor de z. Eso lo sabemos que son las variables independientes de z. Y si esta función es diferenciable, y lo tengo que aclarar siempre, porque si no es diferenciable, no podemos calcular a través de una aproximación lineal esos incrementos, pero como en este caso sí es diferenciable, entonces esta expresión ya es conocida por nosotros. El diferencial z es igual a esta combinación lineal. Ahora sí, lo mismo que estamos haciendo en los casos anteriores. Reemplazamos el diferencial x, el diferencial y, antes teníamos los delta, ahora los reemplazamos por los diferenciales, entonces se obtiene este resultado que es simplemente de haber reemplazado todo este término diferencial x acá y haber hecho la distributiva. Fíjense, hago uno solo, la derivada parcial de f respecto de x por la derivada parcial de x respecto de r por diferencial r, más, y así, término a término, es una simple distributiva, ¿sí?, de haber reemplazado todo esto acá, el diferencial x y el diferencial y, todo este término acá, y llamé a A este término que está acá, llamé B este término segundo que está acá, perdón, el factor que está en el primer término lo llamé a A, y el factor en el segundo término lo llamé a B, que sería A por dr más B por ds. Y esto lo que obtengo es que en realidad A
este camino que está acá, lo que me está representando, que fue el resultado de haber hecho este producto, fíjense, es la derivada parcial de z respecto de r. ¿Cómo es eso? Y fijémonos, esto que está acá, que es lo que yo llamé A, síganme la idea, vamos para atrás, me está diciendo que es el camino de haber partido de z y llegar a r. ¿Será verdad? Miremos acá, al diagrama funcional. Fíjense, yo de z, para ver cómo varía respecto de r, ¿cuántas posibilidades tengo? Dos. De haber ido por x y haber terminado en r, y de haber ido por y de haber terminado en r. Fíjense que formé ese caminito que es parecido al caso 2. Entonces, esto que está acá, que es la derivada parcial de z respecto de r, es esto que está acá y es la derivada parcial de f respecto de x por la derivada de x respecto de r, que hicimos acá, este camino, la derivada de f respecto de x por, fíjense en el puntero, la derivada de x respecto de r más el otro camino, la derivada de f respecto de y, que es esta flechita que está acá, por la derivada de y respecto de r. Y ahí pude representar la variación que sufre z, la derivada parcial de z respecto de r. ¿Por qué parcial y no total? Porque z al final no solo depende de r, sino que también va a depender de s. No hay una única variable, son dos. De igual modo pasa con b. b es el resultado de haber hecho el camino desde z hasta s. Y verificamos. Dice que es la derivada de f respecto de x, estoy acá en el segundo término, ¿sí? Que es el primer factor del segundo término, y dice la derivada de f respecto de x, ¿sí? Por la de x respecto de s, más la derivada de f respecto de y, por la de y respecto de s. ¿Qué camino marqué? El camino que me lleva desde z hasta s. Y eso me representa que la derivada parcial de z respecto de s, ¿sí? En el diagrama funcional. El diferencial z, entonces, lo podemos expresar como una combinación lineal de los diferenciales de r y de s. Las constantes, las variables parciales, a, lo que puse como a y b, de la función en el punto donde se evalúa la diferencial, es el diferencial de z respecto de r y el diferencial de z respecto de s. Es lo que estaban en los términos que lo vimos recién. Y como regla general, lo que podemos establecer, lo que veníamos diciendo recién. Para poder determinar las derivadas de las funciones compuestas, lo que hacemos es un diagrama funcional. En este diagrama funcional, las variables están ligadas. ¿Y cómo están ligadas? Están relacionadas, están vinculadas mediante una flecha. Con esa flecha, con cada una de estas flechas, las variables, ¿sí? Me determina cuál es la dependencia que tiene una con la otra. Es decir, cuáles depende directamente. Si z depende directamente de r, no. En este caso anterior, en el caso 3, z solamente dependía directamente de x y de y. Indirectamente podríamos decir que dependía de r y de s, pero no es lo que estamos buscando nosotros, sino que queremos establecer un procedimiento. ¿Y cuál es el procedimiento? Como regla general, el siguiente. Dice que si la derivada de una variable respecto a la otra, para poder obtenerla, es la suma de tantos términos como caminos diferentes. A ver, veamos el caso 2, que es el más sencillo de ver, y eso después se ve con naturalidad a los demás casos. Dice que la derivada de z respecto de t, que sería la derivada de una variable respecto a la otra, es la suma de tantos términos como caminos diferentes. ¿Cuántos caminos me llevan de z a t? 2, porque el primer camino es el que va por x, un camino, y el segundo camino el que va por y, el segundo camino. Entonces, ¿cuántos términos va a tener el cálculo de esta derivada? 2 términos. Cada término, hasta ahora sabemos que vamos a tener 2 términos. Cada término me representa un camino, desde ya. ¿Y qué tiene ese camino? Ese camino va a tener, o sea, cada término que te representa ese camino va a tener el producto de tantos factores como flechas tiene ese camino. A ver, dice que la derivada de z respecto de t, fíjese que acá no es parcial. Hago un comentario, un parate un segundito. A diferencia de acá,
que sí es parcial. ¿Por qué? Porque en este caso, en este diagrama funcional, z al final termina, ¿sí?, vinculada en forma indirecta solamente con una variable que termina siendo t. En el caso anterior eran dos, r y s. Por eso eran parciales. Acá es total la variación de z. Y me dice, de nuevo, cada término representa entonces camino y ese término, ¿cuántos caminos tenemos acá? Dos, y tenemos dos términos. Exactamente, fíjense, tenemos dos términos. Estos términos, el primer término, ¿cuántos factores tiene? Dos factores, porque me dice que el camino tiene dos flechas. A ver, el que cuando llego a t por x, ¿cuántas flechas tengo? Dos, efectivamente, son dos factores. Y dice que cada flecha me va a representar un factor. Y ese factor es la derivada de la variable que está en su origen respecto de la variable que está en su extremo. A ver, esta flechita que está acá, la primera, la de z, que se vincula con x, ¿sí?, es este factor que está acá, que me dice que es la derivada parcial de f respecto de x. Fíjese que ya con estos procedimientos que vimos tanto el caso 1, que es en un solo caminito, el caso 2, que sería dos caminos que terminan en una variable, y el caso 3, que termina en dos variables independientes, ya podemos hacer todas las combinaciones posibles en cual podemos resolver entonces las derivadas de funciones compuestas que tengan distintos diagramas funcionales. Lo único que hay que tener bastante cuidado es que, si bien podemos establecer la dependencia que existe entre las variables, tener el cuidado de que si es una dependencia que es directa o parcial. Hay muchas veces que en ese caso, en la notación, nos perdemos y solamente lo hacemos de forma mecánica, y es un detalle que tenemos que tener en cuenta. Al resultado se llega. A veces lo que se equivocan es en la notación, y si es un punto teórico hay que tener cuidado a la hora después de expresarlo de manera correcta. Hasta acá la clase correspondiente a derivada de funciones compuestas, la clase número 7. Les repito, esperamos su consulta en los foros, y ya la semana que viene, a fin de esta semana, les vamos a mostrar novedades para generar encuentros en clases virtuales conmigo y con los ayudantes en horarios específicos. No se habían generado con anterioridad porque nos estábamos organizando con todas las consultas y queríamos que ustedes avancen con la teoría. Disponen del libro, de las clases teóricas de clase, de los videos de clases hablado, que es este video que les estoy presentando, videos de ejercicios propuestos por los ayudantes. Disponen los ejercicios propuestos por la cátedra, que son los ejercicios del Purcell, y semana vencida a la clase le estamos brindando la respuesta de esos ejercicios. Tienen mucho material para trabajar y en breve nos vamos a ver mediante la camarita. Espero que anden bien, cuídense mucho y como siempre me despido deseando poder vernos pronto de forma presencial en las clases en la facultad. Hasta luego.